hoy mirábamos en la obra, en la vida de un muchacho, que para él no era trascendente ese mensaje. Había muchas cosas que hacer. Había proyectos, había planes, había actividades. Entonces, todo lo que tenía que ver con ese niño Jesús, todo lo que tenía que ver con esa iglesia, para él era una pérdida de tiempo. Hasta un momento en donde terminaba su vida en un sueño y ahí se veía la verdad de la importancia que tenía todo eso que él había escuchado tantas veces y él había rechazado. Y es esto un poquito de lo que queremos compartirte esta mañana. De que la historia de Jesús no es como la historia de Papá Noel. No es como la historia de ese personaje ficticio que aparece hoy en todos los rincones donde vas. Sino que la historia de Jesús es la historia que va a marcar tu eternidad. La forma como vos respondas a Cristo va a marcar la diferencia entre una eternidad de salvación y una de condenación. Y quiero leerles un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Si se trajeron su Biblia, pueden abrir en Juan, capítulo 1. Y quiero leer unos versículos, tal vez conocidos para la mayoría, pero que nos muestran la trascendencia de esa historia de la Navidad. En realidad parecería raro elegir un pasaje así porque en el pasaje no aparecen esos iconos conocidos de la Navidad. Si vos te fijás en tu Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, los dos empiezan a contarnos la historia de Jesús desde su nacimiento. Y especialmente Lucas gasta bastante tiempo explicándonos todos los detalles de cómo fue el nacimiento de Jesús. Después el Evangelio de Marcos empieza contando cómo no dice nada del nacimiento de Jesús, arranca desde la predicación de Juan el Bautista. Pero el Evangelio de Juan empieza mucho antes que el nacimiento de Jesús. Empieza desde la eternidad pasada. Empieza antes de que exista nada en el universo y empieza a hablarnos de Jesús desde ahí. Y Juan nos va a explicar de que la existencia de Jesús no comenzó el día de su nacimiento. Este niño es el Hijo de Dios. Él existió desde siempre junto con el Padre. Pero hubo un momento donde este Hijo eterno se hizo carne y nació como Jesús. Jesús sí tuvo un comienzo. El Hijo de Dios es eterno. Pero el personaje de la historia que conocemos como Jesús, él nació de la Virgen María. Y el Evangelio de Juan arranca en la eternidad y después nos va a hablar de qué sentido tiene ese nacimiento. Y dice en el versículo 6, Juan 1:6, así: hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este Juan del que habla acá es el que conocemos como Juan el Bautista. Era primo de Jesús. Y dice, este hombre se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje, como les digo, que parecería poco apropiado para la Navidad. Pero en realidad este pasaje nos muestra la gran imagen de la Navidad. No solamente el hecho del pesebre, nos muestra quién es el que está naciendo ahí y cuál es el sentido de su nacimiento
y cuál es el propósito de la vida de esta persona que va a nacer en ese pesebre. Y nos habla de algo más importante. Nos habla de la respuesta de los hombres a ese niño que nació. Y lo importante que es la forma en la que respondemos a ese niño. Así que empieza en el versículo 6 mostrándonos una imagen, un cuadro de un día muy esperado que al final llegó. Porque nos habla de este hombre llamado Juan que fue enviado por Dios. A través de toda la historia, Dios ha tenido hombres que Él ha enviado con mensajes. Estos hombres se llamaron los profetas. Los profetas a través de toda la historia fueron personas que recibieron palabras de Dios y hablaron al mundo la verdad de Dios. Los profetas, aunque tuvieron muchos mensajes, había un mensaje central de todo lo que los profetas hablaron a través de toda la historia. Y fue esto. Todos los profetas dijeron que el hombre necesita un salvador. El pueblo está en su pecado. El pueblo es rebelde a Dios, pero Dios le ama. Y Dios prometió que un día iba a enviar a alguien que iba a librarles de sus pecados y que iba a restaurar todo lo que el pecado había destruido. Todos los profetas anunciaron la llegada de este Salvador. Después de siglos de profetas, al final llegó este profeta, este hombre llamado Juan. Juan no solo es un profeta, Juan es el más grande de todos los profetas. La Biblia así lo llama. De todos los que nacieron en toda la historia de la humanidad, no hay otro hombre más grande que Juan. Juan tuvo un nacimiento milagroso y Juan recibió una misión única. La misión de Juan, igual que todos los profetas, era anunciar la llegada del Mesías. Pero algo había muy especial en Juan. Porque Juan iba a ser de todos los profetas el que iba a estar vivo en el momento en el que llegara. Así que Juan iba a ser el responsable de señalar y decir, este es. Así que no hubo hombre que tuvo una función más importante que la de Juan en toda la historia. Ser el profeta que señale quién es el Mesías. Y Juan nació 6 meses antes de Jesús. Era primo de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia cuando María viene a ver a Elizabeth y Juan estaba en la panza todavía y él salta de alegría en la panza? Y él creció y se convirtió en un hombre y siendo grande, un día empezó su ministerio y él empezó a predicar. Era un hombre con un mensaje muy duro, un mensaje que exponía al pueblo, que le decía que eran pecadores, que le decían que se tenían que arrepentir, que el Mesías estaba por llegar y que cuando llegue ellos tenían que creer y tenían que recibir al Mesías. Y él era muy audaz. Él no se echaba para atrás. Era muy claro cuando predicaba. Y la gente venía a escuchar. De todo Jerusalén y de todos los alrededores venían a escucharlo al lado del río Jordán. Y ahí Juan, a todos los que creían en su mensaje, los bautizaba. Y cientos de personas se bautizaban. La gente hasta pensaba que tal vez Juan era el Mesías. Por tantos que lo venían a seguir por su mensaje, muchos pensaban que era él. Pero Juan mismo decía, yo no soy el Mesías. Después de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Así que ese es Juan. Y es lo que dice acá. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál era la misión de Juan? Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La misión de Juan era simple. Él tenía que predicar y decirle al mundo que se arrepienta, que el Mesías había llegado para librarle de sus pecados. Ellos tenían que dejar atrás el pecado, creer que el Mesías era capaz de librarles y seguir a Cristo, seguir al Salvador. Ese era su mensaje. Y él, lo que dice, es interesante cómo lo dice acá el escritor, el apóstol Juan, dice que él vino para dar testimonio de la luz. Siempre me llamó la atención esta expresión, que Juan tiene que dar testimonio de la luz. O sea, lo que está haciendo Juan es diciéndole a la gente que la luz llegó. Ahora, si vos fueses a salir allá afuera
necesitarías que yo te diga que el sol esta mañana salió? ¿Necesitarías que yo te lo anuncie? Solo salir sería suficiente para ver la luz. La luz está ahí, la luz es evidente. A menos que vos seas ciego. Si vos fueses ciego y no podrías ver la luz, haría falta que alguien te dijera que el sol salió, la luz salió. Ahora acá hay un hombre que está parado frente al mundo y le está diciendo, la luz salió. Eso lo que nos muestra es la condición en la que está este mundo. El mundo en el cual está predicando Juan es un mundo de gente ciega. Es un mundo de gente que aunque tengan al Hijo de Dios frente a sus narices, no lo reconocerían. No verían la gloria de Dios porque sus ojos estaban cegados. Cegados por el pecado, cegados por la rebeldía, cegados como lo de este muchacho que no tenía tiempo para Jesús. Sus ojos cegados, no veían. Así que Dios no quería que nadie se pierda esto. Él no quiere que su hijo venga al mundo desapercibido. Y Él, cuando Jesús nació, hizo que un coro de ángeles canten desde el cielo. Él hizo que estos magos vengan desde los confines de la tierra. Y Él hizo que Juan salga a anunciar, para que nadie se quede afuera, para que nadie se pase por alto que el Mesías llegó. Y esta era su misión, dar testimonio de la luz. ¿Por qué lo llama acá luz? Ahí en los primeros versículos, los que no los leímos, mira un poquito más atrás. Arranca Juan hablando de Cristo como el verbo que se hizo carne. Versículo 4 dice así, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí cuando Juan está hablando de la luz, mirá más adelante en el versículo 17, 18, mirá capítulo 3, saltemos un poquito más adelante, esto de la luz. Versículo 17. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí, cuando dice que la luz vino al mundo, lo que está haciendo es dándole este título a Jesús. Jesús, Él es la luz. Es de lo que está hablando en el capítulo 1. Es la luz que viene al mundo. Es la luz de la cual Juan va a dar testimonio. Juan vino a hablar acerca de Jesús que venía. ¿Por qué la Biblia lo llama Jesús la luz? Bueno, esta es una característica de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No podría haber dos cosas más opuestas que la luz y las tinieblas. La luz representa la santidad, la pureza de Dios. Las tinieblas, el pecado en el que el mundo estaba. Y por eso es que Juan dice que la luz vino a las tinieblas. En este mundo donde el hombre había dado la espalda a Dios, en este mundo donde el hombre vivía su vida independiente a Dios, siguiendo su propio corazón, a ese mundo venía el Dios Santo. Y Juan es el que va a anunciar la luz que llega. El versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que el gran día había llegado. Después de siglos que los profetas habían anunciado que el Mesías iba a llegar y habían explicado quién era el Mesías. El Mesías es Emmanuel, es Dios con nosotros. El Mesías era el prometido desde el jardín del Edén, el que iba a vencer a Satanás, el que iba a destruir las obras de Satanás, el que iba a librar al hombre de su pecado y iba a traer de vuelta la luz al mundo que está en tinieblas. Ese había llegado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Eso es lo que está pasando en ese pesebre. Esa es la identidad de este niño. Este niño es la luz verdadera. Es interesante que la Biblia hable de que Jesús es la luz verdadera. Porque si le dice verdadera, significa de que hay muchas falsas. El diablo mismo, dice la Biblia, que él se disfraza de ángel de luz. El diablo es un experto falsificador. El mundo está en tinieblas, el mundo se da cuenta de su miseria y el diablo crea toda clase de falsificaciones que le prometen al hombre lo que él nunca le puede dar. Todas clases de luces falsas. Hay una que es verdadera. Y esa luz verdadera es la que venía al mundo. Bueno, algo más antes de ir al próximo punto es cómo lo describe en el versículo 10 a este que está en ese pesebre, el que estaba viniendo al mundo en la forma de un niño. Dice, en el mundo estaba, esa expresión en el mundo estaba, lo que está explicando es la encarnación de Jesús. Jesús se volvió un habitante del mundo. Él no es de este mundo, pero Él está en el mundo ahora. Pero agrega algo más. Y el mundo por Él fue hecho. El mundo por Él fue hecho. Todo el universo fue creado por ese niño que está en ese pesebre. Esto parece un cuento. No puede ser entendido ni aceptado por personas que piensan que son demasiado inteligentes como para aceptar de que hay un Dios creador. Mucha gente hoy en día piensa de que la ciencia tiene las respuestas para mostrar que no hace falta explicar la creación, no hace falta hablar de creación para explicar todo lo que existe. Pero en realidad la Biblia arranca hablando de un Dios creador. Es Dios el autor de todas las cosas. Dios no es lejano, Dios no es pasivo, Dios es el autor de todo lo que existe. Y Dios no solamente es el autor, Él es el que sustenta todo lo que existe. Toda la creación, Él la mantiene. Claro que hay leyes naturales que Dios usa para mantener toda la creación, pero es su poder el que lo sostiene. Y acá dice en el versículo 10 que el que está en ese pesebre, Él es el responsable. Él es el que creó todas las cosas y Él es el que sostiene todas las cosas. Esto es un misterio, algo imposible de entender. Pero en ese pesebre, acostado, envuelto en pañales, está el niño que a la misma vez que está en ese lugar, Él sostiene toda la creación. Él hace que todo el universo funcione. Pero lo sorprendente es la última parte del versículo. Hasta acá venimos asombrados de todo lo que los profetas anunciaron que se cumplió. El niño llegó, venía al mundo, el que creó todas las cosas. Pero lo sorprendente es lo que dice al final. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Tal vez cuando vos lees esa expresión, podrías suponer que fue ignorancia. Que fue, no nos dimos cuenta quién era ese que estaba ahí. Pero en realidad no está diciendo que no se dieron cuenta. Cuando dice no le conoció, lo podríamos en realidad traducir distinto. Podríamos decir no lo reconoció. No vieron y no respondieron a él en la manera en la que debería haber respondido el mundo. Supieron quién era. Es como ese muchacho que gritó, yo no supe, nunca lo vi, nadie me dijo, es injusto que esté acá. Pero en realidad, después de la hora te diste cuenta de que no fue ignorancia, fue apatía, fue menosprecio, fue desinterés, fue como quitarle todo el valor a lo que debería haber sido lo más importante. Eso significa no le conoció. Eso es lo que el mundo hizo frente a Cristo. ¿Cómo debería haber sido recibido el Salvador del mundo? ¿Cómo debería haber sido recibido el Rey, el Dios soberano, el dueño de toda la creación? Bueno, sin duda el mundo debería haber hecho lo que Juan dijo.
se deberían haber arrepentido de sus pecados, creído en el Mesías que llegaba y haberlo ahora aceptado para seguirle como su nuevo Dios y Rey. Pero el mundo no le conoció. Bueno, el rechazo más asombroso sucede ahí. El mundo no le conoce, pero el versículo 11 se vuelve aún más dramático. Porque no fue solo que el mundo no le conoció, sino el 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, todo era de Él. Todo este planeta era de Él, todo el universo es de Él. Pero algo más. Había un pueblo especial para Él. Era el pueblo que Él llama acá los suyos. Jesús es parte de ese pueblo. El pueblo es el pueblo de los judíos. Dios había elegido a este pueblo y le había dado un lugar muy especial dentro de su creación. Acá en la iglesia estamos estudiando el libro de Números y estamos estudiando cómo Dios eligió y apartó ese pueblo para que sea algo especial para Él. Y al pueblo de Israel, Dios les dio, por ejemplo, su ley para que el pueblo lo conociera. Para que el pueblo viera qué santo que era Dios y qué pecadores que eran ellos y la necesidad de la gracia. A este pueblo Dios le dio los profetas. Los profetas no fueron a todas las naciones, fueron a este pueblo. A este pueblo Dios le dio las promesas, los pactos, todo le dio. Eran los suyos, el pueblo de Israel. Este era el pueblo que era el especial tesoro de Dios. Y Jesús vino y nació en medio de ellos. Jesús nació en el pueblo de Belén, en esa pequeña aldea, donde iba a nacer el Mesías. Jesús nació del linaje de David. Él era el legítimo rey de Israel. Jesús nació en medio de esta nación que sabía. Esta nación que había estado esperando tanto tiempo. Y por eso que es tan dramática esa expresión al final. Los suyos no le recibieron. ¿Cómo puede ser? Siglos de esperarlo, milenios realmente. Porque desde el jardín del Edén había sido anunciado Cristo. Y todos los santos que vivieron a través de toda la historia, ellos esperaban que llegue ese día. El anuncio de los profetas, todo apuntaba a ese día. Pero cuando llegó, esa gente le rechazó. Y yo sé que nosotros podríamos pensar, bueno, pero nosotros nunca haríamos tal cosa. Nunca nosotros podríamos rechazarlo. Imagínate teniendo a Cristo naciendo en medio de nosotros. Pero no podemos ser tan duros con los judíos. Porque el problema está en el corazón. Y el corazón nuestro no es distinto al de ellos. Un corazón que menosprecia al Salvador. Un corazón que actúa como si Él nunca hubiese venido. Que sigue la vida como si Él no fuese trascendente, no fuese a ser importante. Y en la misma situación, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora se cumplió el tiempo, Cristo fue enviado, Él nació tal como fue profetizado, vino al mundo, Juan lo anunció, es Él el Salvador, y el pueblo le rechaza. No solo le rechaza, sino, dice ahí en el pasaje que leíamos en el versículo capítulo 3, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón por la que rechazaron a Jesús fue porque no querían dejar su pecado. No hay otra explicación, es la única razón. La única razón es porque en realidad ellos querían un Mesías, pero un Mesías que les promueva sus intereses, un Mesías que les sirva a sus proyectos, no un Mesías que les diga que se arrepientan y que ahora les sigan a Él, no un Mesías que diga que ahora tienen que morir para vivir para Él, no un Mesías que les diga que tienen que renunciar a todo para obedecerlo a Él. Ese Mesías ellos no lo querían. Y por eso le rechazaron, por eso le llevaron a la cruz.
Por eso gritaron, crucifíquenle. Los suyos no la recibieron. Pero no termina ahí la historia. Gracias a Dios por el versículo 12. Porque el versículo 12 y versículo 13 muestran ahora cómo es que Dios va a obrar por medio del rechazo, por medio de la rebelión de este pueblo. Dios va a obrar sus planes de salvación. Nuestro Dios es un Dios que no va a fracasar. Sus planes, Él los va a cumplir. Él es un Dios que está por sobre aún la rebeldía de este pueblo. Y Él va a usar su rebeldía para que entonces su Mesías muera y entonces la muerte de Cristo pueda abrir la puerta a la salvación del mundo. Dios es un Dios soberano. Por eso el versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron. Y el versículo 12 nos muestra ahora la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque no todos rechazaron a Cristo. Es verdad que el versículo 11 parece trágico. Porque pareciera que ahora nadie recibe, todos se pierden. Pero no fue así. Hubieron algunos que sí recibieron. Como nación rechazaron. Pero a los individuos, ahora dice, más a todos los que le recibieron. Y esta es la responsabilidad de cada uno. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos nosotros? Bueno, dice ahí, recibir a Cristo. Pero hay mucha confusión en esto de recibir a Cristo. Porque si vos mirás, por ejemplo, en la Iglesia Católica, recibir a Cristo es participar de la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, uno podría decir, bueno, yo ya lo recibí a Cristo. Pero vos ves a las personas que salen de ese lugar y en realidad su vida no muestra nada que ellos hayan recibido nada de Cristo. La vida sigue el mismo curso. Alguien diría, bueno, recibir a Cristo entonces significa bautizarme. Y yo me bauticé en una iglesia, en un momento. Me dijeron que eso es lo que había que hacer y lo hice. Así que yo ya voy a ir al cielo porque yo recibí a Cristo. Pero este recibir a Cristo, el versículo mismo nos explica qué significa. Es la próxima expresión. A todos los que lo recibieron, o sea, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo no es otra cosa que creer en Cristo. Pero creer en Cristo, de nuevo, hay confusión en este punto. Porque hoy en Navidad mucha gente va a decir algo en cuanto a Cristo, va a poner una imagen en cuanto a Cristo. Pero el saber de que Cristo existió, que Él nació, vivió, murió, todo eso no es de lo que habla este versículo. Y lo sabemos por el contraste que hizo. Los versículos anteriores nos dicen que Él vino a los suyos no le recibieron. Y ahora dice a todos los que se le recibieron, o sea, los que creen, ellos van a ser hijos de Dios. Recibir entonces es hacer exactamente lo que Israel debería haber hecho con su Mesías y no hicieron. ¿Y qué es? Bueno, lo que Juan les dijo, ellos tenían que arrepentirse de su pecado, reconocer de que Cristo es la luz que viene al mundo a librarles de sus pecados y creer en Él como el Salvador. Y ahora que Cristo se convierta en el Señor, en el Rey de nuestra vida. Eso es lo que Israel debería haber hecho, que no hizo. Y ahora la invitación o la expresión del versículo 12 dice que hay algunos que sí lo hicieron. Hay veces cuando vos mirás a la gente alrededor y pensás, ¿qué hace falta? ¿Qué más se necesita para que ellos entiendan? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil que una persona se dé cuenta de la dirección en la que va su vida, del fin
trágico que espera esa vida de rebelión a Dios, de que nadie puede escapar de enfrentar un día a Dios, de que Dios mostró su amor enviando a su Hijo a morir a este mundo. ¿Qué más falta para que esta persona reconozca a Cristo y venga a Cristo y crea y siga a Cristo? Bueno, la respuesta está en el versículo 13. Porque aunque el versículo 12 nos dice cuál es la responsabilidad que todos tenemos, el versículo 13 nos dice cómo es que una persona, desde la perspectiva de Dios, llega a ese punto. Y el versículo 13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos que recibieron a Cristo, estos que creen en Cristo, son aquellos que nacieron de nuevo. Son aquellos, dice, que fueron engendrados. Engendrados, y mirá cómo te lo dice: no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Perdón, antes. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Lo que está diciendo ahí es que, fíjate, la sangre, el linaje, no hace a una persona hija de Dios. Ser hijo de un creyente no me hace a mí creyente. Y no viene por lo que padres deseen o quieran o hagan por sus hijos. No viene de lo que ninguna persona, ningún amigo, ningún familiar, ninguna persona, por más que ame a otro, sino al final viene de Dios. La salvación es un milagro. Un milagro significa que hay algo sobrenatural sucediendo. Es algo que no puede suceder a menos que Dios intervenga. La salvación viene de Dios. Quiere decir que Él es el que la planeó y Él es el que la dio. Dios, antes de la fundación del mundo, había planeado un plan de rescate que incluía a su Hijo. Él iba a venir a este mundo, iba a morir en una cruz. Pero no iba a terminar ahí. Dios planeó más que eso. Dios planeó que el mensaje se predique por todo el mundo. Dios planeó aún que este día, este mensaje del Evangelio se predique en este lugar. Y que vos lo escuches. Dios planeó obrar por medio de su Espíritu Santo en los corazones y llamarte y decirte que vengas a Él, que creas en el Evangelio. Y Dios planeó darle vida a los que crean. Y vos hoy estás escuchando este mensaje. ¿Cuál es tu responsabilidad? Recibir a Cristo. Recibirlo. No solamente celebrar la obra de Cristo, recibirlo en tu vida. ¿Y cuál es la obra de Dios? Salvarte. Él es el que lo hace. Pero Él te salva por medio de la predicación. Hoy estás escuchando el mensaje de salvación. Y si vos en tu corazón escuchás la voz de Dios, que te llama a creer, eso es la gracia de Dios. Hoy tenés que responder. Tenés que decir sí, Cristo. Tenés que recibirlo como tu Salvador. Vamos a orar. Ahí con cada cabeza inclinada, con ojos cerrados. Quisiera terminar uniendo la obra con el mensaje que escuchaste y recordándote a ese muchacho que no pensó que lo que él escuchaba una y otra vez era tan trascendente. Estaba demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado seguro de sí mismo, demasiado confiado en su buena vida. Pero un día cada uno va a enfrentar a Dios. Y
Solo los que han recibido a Cristo van a tener la vida. Este es el momento para responder. Cristo no es el fin, Cristo es el medio. El fin es la comunión por siempre, eterna, con Dios, por medio de Jesucristo. Cristo es el Salvador, el que vino, la luz verdadera que vino a este mundo. Creer en Él, recibirlo a Él, seguirlo a Él, es el camino al Padre, a la salvación eterna. Así que ahí en tu corazón, si es que vos hoy crees, clamá por salvación a Cristo. Sí, Señor, estoy perdido, salvame. Dame la vida eterna. Quiero seguirte. Padre, gracias por Cristo Jesús, el regalo más grande que tú has dado al mundo y la muestra más grande de tu amor. Hoy celebramos y esta noche vamos a celebrar en nuestras casas, en nuestras familias, ese día, porque entendemos lo que significó ese nacimiento, la llegada de nuestro Salvador. Y Jesús no es solamente una celebración anual, Jesús es el Señor de nuestra vida. Pido, Señor, que tú obres en todos los corazones de los que estamos aquí, trayendo esa convicción. Señor, gracias por tu gracia y tu bondad en nuestras vidas y aún por este día que nos permitiste celebrarlo aquí en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.